En 1324, un hombre distribuyó tanto oro en un solo viaje que destruyó la economía de El Cairo durante 12 años. No fue una guerra, no fue una invasión, no fue un desastre natural, fue generosidad, la generosidad más cara en la historia de la humanidad. Y el hombre que la practicó era tan rico que ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. Para entender lo que ocurrió en 1324, primero necesitan entender quién era Mansa Musa y el imperio que gobernaba. Mali, a principios del siglo XIV, era una de las mayores estructuras políticas del mundo. Un territorio del tamaño de Europa Occidental. 40 a 50 millones de habitantes, más que toda Europa en esa época, todavía recuperándose de la peste negra. Control absoluto sobre las rutas comerciales del oro y la sal que alimentaban la economía mediterránea. Las minas de oro de Bambouk y Bure producían más de la mitad del oro que circulaba en el mundo medieval. Entre los siglos VIII y XIV, África Occidental suministró 2/3 de todo el oro del mundo. 2/3. Cuando los mercaderes venecianos pesaban oro en sus mercados, cuando los papas financiaban cruzadas, cuando los reyes europeos pagaban sus ejércitos. Ese oro venía en gran parte de Mali, del imperio de Mansa Musa. Era, en valores actuales, el hombre más rico que jamás existió. Las estimaciones llegan a 400.000 millones de dólares, más que todos los multimillonarios modernos juntos. Y era también, y esto es fundamental para entender lo que ocurrió en 1324, un hombre profundamente religioso, un devoto musulmán, que rezaba 5 veces al día, que ayunaba durante el Ramadán, que consideraba la peregrinación a la Meca no una opción, sino una obligación sagrada. El problema era la escala, porque cuando el hombre más rico de la historia decide hacer una peregrinación religiosa, lo que ocurre no es un viaje, es un evento que sacude al mundo. La preparación duró años. Mansa Musa no iba a hacer una peregrinación discreta, iba a hacer una declaración al mundo islámico, una declaración de quién era Mali, de lo que representaba, de la riqueza y el poder de un imperio que muchos en el mundo árabe conocían solo por rumores de mercaderes. Lo que reunió es casi imposible de visualizar hoy. 60.000 personas en la caravana. No solo soldados y sirvientes, una corte completa. Médicos, escribas, profesores de teología, poetas, músicos, arquitectos, cocineros, comerciantes de todo tipo. 12.000 esclavos, cada uno vestido con seda y brocado, cada uno cargando una barra de oro de 4 kilogramos, no como carga, como demostración de riqueza. 80 camellos, cada uno transportando entre 100 y 135 kilogramos de polvo de oro. 500 criadas de la propia esposa de Mansa Musa, Inari Kunate, que también realizaba la peregrinación, viajando con un lujo que habría escandalizado a las cortes europeas de la época. Caballos con riendas de oro, tiendas de seda, cocinas móviles que preparaban banquetes nocturnos en medio del desierto. Y una regla absoluta: cualquier persona que pidiera limosna al emperador recibía oro. Cualquier aldea que la caravana atravesara recibía regalos. Cualquier mezquita en el camino recibía una donación para construcción y mantenimiento. La generosidad no tenía límite, porque el oro parecía no tener límite. Piensen en la logística de esto. 60.000 personas necesitan comer, beber, dormir, moverse, en un desierto que mataba a los desprevenidos con brutal eficiencia. Las cocinas de campaña trabajaban antes del amanecer. Los aguadores recorrían la caravana con odres de cuero. Los médicos atendían los inevitables casos de insolación, infección, heridas. Los animales necesitaban pastizales y agua en puntos calculados a lo largo de la ruta. Los caballos eran más exigentes que los camellos, y había cientos de caballos. La caravana pasaba por Tombuctú, por Gao, por Tagaza, las minas de sal en el corazón del desierto, donde los trabajadores vivían en casas hechas de bloques de sal porque era el único material disponible por kilómetros a la redonda. En cada parada, Mansa Musa construía, financiaba reparaciones de mezquitas, pagaba a profesores de teología para que enseñaran en las comunidades que atravesaba. No era solo una peregrinación,
Era una gira real por el mundo islámico y llegó a Egipto. El sultán de Egipto, Al-Nasir Muhammad, envió representantes para recibir a Mansa Musa con honores imperiales. El protocolo exigía que Mansa Musa se prosternara ante el sultán, señal de respeto y sumisión. Mansa Musa se negó, no por arrogancia, por principio religioso. Como musulmán devoto, solo se prosternaba ante Dios, no ante ningún hombre, fuera el sultán de Egipto o cualquier otro. Hubo delicadas negociaciones diplomáticas. Finalmente llegaron a un acuerdo. Mansa Musa haría una reverencia en lugar de una postración. Y cuando finalmente se encontraron, lo que Mansa Musa hizo a continuación inició una de las mayores crisis económicas del mundo medieval. Comenzó a distribuir oro, no de manera calculada, no de manera estratégica, de manera absolutamente casual, como si el oro fuera infinito, como si la riqueza no fuera un recurso limitado, sino un estado permanente de ser. Dio oro a miembros de la corte egipcia. Dio oro a funcionarios que lo acompañaron al mercado. Dio oro a mendigos en las calles. Cuando alguien realizaba un servicio, cualquier servicio, recibía oro como pago. Cuando visitó mercados, y visitó muchos, con la curiosidad genuina de un hombre que quería conocer el mundo, pagó todo con oro y dejó como cambio el equivalente a lo que pagó. En las mezquitas que visitó en todas las ciudades egipcias que atravesó, donó oro para construcción y mantenimiento en cantidades que dejaron atónitos a los administradores religiosos. El problema es que la economía medieval dependía de la escasez de los metales preciosos para funcionar. El oro era valioso porque había poco. Cuando había poco, el precio se mantenía. Cuando había poco, los contratos comerciales tenían valor estable. Cuando había poco, los ahorros en oro valían algo. Mansa Musa introdujo tanto oro de una sola vez que el mercado no pudo absorberlo. El precio del oro en el Cairo cayó un 25% durante su visita. 25%. Todos los que tenían ahorros en oro perdieron una cuarta parte de su valor de la noche a la mañana. Todos los contratos comerciales denominados en oro quedaron inmediatamente desequilibrados. Toda la economía entró en inestabilidad y no se recuperó rápidamente. 12 años después, los historiadores todavía documentaban los efectos de la visita de Mansa Musa en la economía regional. 12 años de perturbación económica, causados por una sola visita, por un solo hombre que era simplemente demasiado rico para comprender lo que estaba haciendo. El historiador Al-Makrisi, escribiendo décadas después, documentó el fenómeno con un asombro que todavía se siente a través de los siglos. Este hombre inundó el Cairo con su generosidad. No había funcionario de la corte, no había portador de cargo que no hubiera recibido oro de sus manos. Los precios subieron de tal manera que hasta hoy los comerciantes sufren las consecuencias. Un solo hombre, un solo viaje, y la economía de 3 continentes nunca volvió a ser la misma. Después de completar el Hajj en la Meca, con la misma pompa que caracterizó todo el viaje, Mansa Musa regresó a Mali. Pero no regresó solo, trajo personas. Específicamente, trajo a Abu Ishaq Ibrahim al-Sahili, un poeta y arquitecto de Granada, en el sur de España. Un hombre culto, sofisticado, con conocimientos de arquitectura que eran raros en África Occidental. Mansa Musa lo convenció de regresar con él a Mali. ¿Con qué argumento? Con 200 kilogramos de oro como pago adelantado. Y al-Sahili transformó la arquitectura de todo el Sahel. Las mezquitas que construyó en Tombuctú, incluyendo la mezquita de Djinguereber, construida en 1327, todavía existen hoy. Todavía funcionan. 700 años después del hombre que las encargó. Pero lo más importante que Mansa Musa trajo de regreso no fue un arquitecto, fue fama. La noticia de su viaje se extendió por todo el mundo islámico. Llegó a Europa a través de los mercaderes que operaban en el Cairo. En 1375, 50 años después de la peregrinación, un cartógrafo judío de Mallorca llamado Abraham Cresques dibujó el mapa medieval más avanzado del mundo, el Atlas catalán. Y en el centro de ese mapa, en el corazón de África Occidental, hay una figura. Un rey sentado en un trono dorado,
sosteniendo en una mano una pepita de oro del tamaño de un melón. La leyenda dice: Musa Mali, señor de los negros de Guinea, cuyo país es tan rico en oro que es el señor más rico y noble de esta parte del mundo. Mansa Musa. En el mapa más importante del siglo XIV, reconocido por los cartógrafos europeos, que nunca lo habían visto, como el hombre más rico del mundo. Esa fama llegó a los oídos de los reyes portugueses y fue parte de la motivación que llevó al infante don Enrique, el navegante, a financiar expediciones a lo largo de la costa africana en el siglo XV. Los portugueses querían llegar directamente a la fuente del oro africano sin pasar por los intermediarios islámicos. En cierto sentido, la era de los descubrimientos fue motivada en parte por la memoria de Mansa Musa. La fama de un emperador africano inspiró las expediciones que circunnavegarían el mundo. Es una de las mayores ironías de la historia. La exploración europea de África comenzó como un intento de llegar a la riqueza africana y terminó destruyendo las civilizaciones que quería encontrar. Pero ¿qué hizo este hombre con toda esa riqueza antes de que el imperio entrara en declive? ¿Qué construyó? ¿Qué dejó al mundo más allá de una peregrinación legendaria? La respuesta está en una ciudad que hoy parece olvidada en el desierto, pero que fue durante siglos el centro intelectual de un continente entero. Eso, en el próximo episodio.